Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a un programa más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, a las enseñanzas espirituales, al conocimiento del Evangelio que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos. Así nosotros venimos conociendo cómo es la forma correcta de entender la doctrina que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Ya sabemos que Jesús de Nazaret fue el Cristo y es el Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina espiritual que él hablaba era la doctrina perfecta. Eran palabras de vida eterna. Lo que le faltaba, o lo único que le faltaba, era un entendimiento para poder ver las cosas de la forma correcta. O sea que ahí fue donde tropezó todo el sistema religioso carnal. El entendimiento no era el correcto, no es el correcto. Ellos siguen viviendo con eso, pero eso no es lo que les da beneficios. Por ejemplo, hemos visto de la forma que se tiene que entender cuando Jesús hablaba del cuerpo, de la forma cuando Jesús hablaba de la luz, de la manera correcta como enseñaba Jesús de Nazaret hace 2000 años. El entendimiento lo tenemos ahora. Hoy tenemos una palabra, así como hemos venido interpretando de la forma correcta todas las palabras. Ahora tenemos lo que es la vida, lo que es vida. Hay dos clases de vida. Bueno, por mencionarlas, ¿qué es lo que vamos a usar como ejemplo? La vida física y la vida espiritual. Cuando nosotros conocemos la vida física, es aquella que viene por medio de un alumbramiento. Cuando una mujer está embarazada y a los 9 meses da a luz a un niño, o sea, el niño sale a la luz y se puede ver físicamente. Entonces, ahí se determina que toma vida esta criatura. Porque hay casos en que la criatura nace muerta. Entonces, si nace muerta, obviamente no va a vivir. Entonces, pero cuando conocemos la vida física, es a través de un alumbramiento, cuando una mujer da a luz. Ahora pues, nosotros no vamos a hablar de esa vida, no vamos a hablar de esa muerte, porque esa vida termina cuando muere. Nosotros vamos a hablar de una vida que es la vida del espíritu, que viene después de una muerte. O sea que ahí no hay alumbramiento, sino todo es espiritual, no hay alumbramiento físico. ¿Por qué? Porque nosotros también nos damos cuenta que aparece la vida, conocemos la vida, entendemos la vida, pero por medio de una sana doctrina, de una verdadera doctrina. Por eso era que Jesús decía, las palabras que yo les hablo o las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras son espíritu y son vida si tienen un buen entendimiento. Por eso les repito, esta vida viene después de una muerte. ¿Por qué? Porque ese era el punto de lo que Jesús de Nazaret tuvo que padecer al morir y resucitar. Él lo hizo físicamente, como figura, para que nosotros tengamos ese entendimiento. Parte de eso fue lo que vimos hace 8 días cuando aprendimos lo que es el cuerpo. Nos quedó claro que el cuerpo no es el cuerpo físico de órganos, de sangre, de carne, de huesos. No. El cuerpo es un grupo de personas. El ejemplo que tuvimos fue el cuerpo de bomberos, como hay cuerpo de policía, y así hay varios cuerpos.
pero no nos vamos a adentrar en eso, sino vamos a ir al punto de lo que es la vida. La vida que se conoció y con lo que se trabajó en la religiosidad es la vida física. Por eso es que muchos malinterpretaron, malentendieron la transformación, porque ellos pensaban que iban a tener una forma de vivir diferente y que los muertos se iban a levantar, y la imaginación avanzó de tal manera que se frustraron. Ahora vamos a conocer cuál era esa transformación. Era cambiar de forma. ¿Cuál es esta vida nueva? Es tener una vida nueva a través de una predicación, a través de un conocimiento, de una doctrina. Es que se tiene una nueva vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas cambian. Y si todas las cosas cambian, entonces también tiene que cambiar la forma de vivir. ¿Por qué? Porque una persona no puede cambiar su forma de vivir haciendo las mismas cosas, practicando lo mismo siempre. Si practica lo mismo, siempre va a vivir lo mismo. Pero si vienen cosas nuevas, las aprende, también su vida va a ser nueva. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a lo escrito para poder entender esto. Y vamos a ver el proceso de que tiene que morir a una doctrina, tiene que morir a una enseñanza, a un entendimiento para poder entrar al nuevo proceso, al conocimiento de las cosas del Espíritu. Por eso hoy la vida que vamos a ver es la vida espiritual. Y vamos a comenzar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos del 14 al 19. Hace 8 días les mencionaba segunda carta a los Corintios 5:14, donde dice que si uno murió, luego todos murieron con él. Y si uno resucitó, luego todos resucitan con él. Vamos a entender eso conforme a lo que está escrito. Dice así el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está hablando en un término doctrinal. Aquí no hay muerte física ni vida física. Aquí hay una muerte de una doctrina y una vida de una doctrina nueva. Una nueva doctrina. Unas nuevas palabras. O sea, son las mismas palabras, pero con un nuevo entendimiento. Ahora estamos leyendo de la forma correcta. Entonces dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que el que resucitó para que esta doctrina se diera a conocer, y todos los que conozcan con esta doctrina van a resucitar con él. Si uno murió, todos murieron. Si uno resucitó, todos resucitan con él, por medio de una doctrina. De otra forma no puede ser. Entonces dice 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Si conocemos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. ¿Cómo era conocer a Cristo según la carne? Con la doctrina religiosa que nos enseñaron. Nos enseñaron a idolatrar, a adorar el cuerpo físico. No nos dieron ningún entendimiento. A muchas personas en la religión le enseñaron a prenderle velas, a hacerle rezos, a hacerle honores y a un cuerpo que en realidad no era el cuerpo del cual se hablaba en el Evangelio. Ahora lo estamos viendo más claro. Entonces, quiere decir que si a Cristo conocimos de esa manera, ahora ya no le conocemos así. ¿Cómo le conocemos? Que Cristo era el Salvador,
que Cristo traía unas palabras que daban vida y que daban vida eterna. Lo vamos a ver adelante conforme vamos avanzando en lo que está escrito, pero vamos a terminar porque es hasta el 19. Entonces dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17, de modo que si alguno está en Cristo, ahora en el Cristo del Espíritu, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El conocimiento carnal pasó, terminó. Ahora todo es nuevo, todo es espiritual. Ahora entiende usted el cuerpo de otra manera. Ahora entiende usted la vida de otra manera. Ahora entiende lo que es corazón de otra manera. Ahora entiende lo que es la luz de otra manera. Aquí no dice algunas cosas. No, todas las cosas son hechas nuevas. Si usted tiene una nueva enseñanza, va a tener una nueva vida. Porque ahora va a pensar de diferente manera. Primero va a abrir los ojos del entendimiento, a darse cuenta por qué era que estaba engañado en la religión. Por qué era que de ahí nunca cambiaba. Como hay un dicho que dice, nunca pasaba de sope a gavilán. Porque eso no funciona. Eso no sirve. Digo, para tener una vida nueva. Hay gente entretenida en eso. Y así viven todos los religiosos. Y es una hipocresía que cuando usted conoce el Evangelio del Espíritu, la puede ver claramente. Bueno, vamos a continuar. 18 toca. Dice el 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién fue el que decidió que así era la forma? Dios. ¿Quién fue el que decidió que así era el proceso? Dios. Y nosotros nos damos cuenta porque ya lo había anunciado hace 2000 años con Jesús. El problema fue que nadie le entendió. Vamos a leer a Jesús después, a lo que él dijo. Entonces dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que era un trabajo de Dios. Usó a Cristo para reconciliarnos con Él, para unirnos a Él. Nosotros estábamos separados de Cristo. Y estábamos separados de Dios, porque Dios y Cristo es lo mismo. Ya lo va a ver usted con lo que Jesús de Nazaret explica. Entonces dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, oiga bien, porque era una doctrina, una enseñanza, y Cristo la tenía y Cristo la dio. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A los que entienden las cosas del Espíritu, porque cuando usted entienda esto, usted va a poder hablarle a una persona. Obviamente, aquí se van a cumplir un montón de cosas que están escritas que Jesús de Nazaret dijo. Y palabras que a veces suenan ofensivas. Porque todo el que es religioso, es una persona muy sentida, muy sensible. Jesús dijo en una oportunidad, no les deis las perlas a los cerdos. Y suena grosero. Pero es porque no todas las personas van a recibir la palabra espiritual. Porque no es para todos, ya lo vimos claro. Es para los que Dios les da un entendimiento. A los que Dios les da una sabiduría, de los que Dios tuvo misericordia. O sea que nosotros por misericordia estamos aquí. Por eso repito, aquí no hay jactancia. Ahora bien, terminamos en 19. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entendemos pues que este es un proceso. Uno murió, todos murieron. Se acabó la doctrina de la gracia, ya no se predica más la gracia murió, o sea, no es una muerte física, sino es una enseñanza que terminó. La palabra muerte significa dejar de ser.
Cuando algo muere es porque se acaba, porque termina. Por eso cuando Dios va a terminar con algo, menciona la palabra fuego, porque eso significa destrucción, aniquilación, o sea, dejar de ser. Esa es la palabra muerte. Dentro de 8 días parece que ese es el tema. Vamos a hablar de la muerte, pero no es una muerte física, una muerte de aquel que deja de respirar, de aquel que deja de vivir físicamente, no. Aquí es cuando termina una doctrina, y una doctrina en una mente termina cuando viene algo nuevo. Y hay muchos ejemplos de lo que Jesús habló de eso, que había que dejar las cosas viejas y tomar las nuevas, que había que matar algo para que después diera vida, como el caso de la semilla, que antes de volver a salir tiene que morir. La semilla, si no muere, no puede dar vida, no resucita. Esos son los ejemplos claros. Ahora usted los está entendiendo claramente. Bueno, entonces terminamos ahí. Vamos a ir a Juan rápidamente, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Juan, en el capítulo número 5, Juan 5 del 19 al 29. Vamos a leer 10 versículos. Y 10 versículos en donde está escrito lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años. Y hoy le vamos a dar un entendimiento claro de lo que acabamos de leer, con el entendimiento de lo que Pablo escribió en las epístolas, en la segunda carta a los Corintios. Dice que todo esto lo hizo Dios, que Dios estaba en Cristo. O sea que Cristo y Dios era lo mismo. Y que nos dio a nosotros el ministerio de poder reconciliar. ¿Por qué? Porque si no somos nosotros, sino es Cristo a través de su palabra. Nosotros solo hablamos lo que esté escrito de una forma correcta. Y ahorita lo vamos a leer. Juan 5:19 dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nadie podía entender eso antes, sino hasta ahora con el entendimiento correcto. Aquí Jesús está hablando de lo que Pablo dijo. Dios estaba en Cristo. Y Dios le permite a Cristo tener una doctrina y que muere esa doctrina y que después resucita. Es lo que pasó con la vida física de Jesús de Nazaret. Murió y después resucitó. Murió su cuerpo, sí, el cuerpo físico, le sacaron la sangre, lo clavaron y murió. Ahora Cristo espiritualmente tenía un cuerpo, que era el cuerpo de Cristo en la gracia. Murió, pero no era el cuerpo físico, era el cuerpo espiritual, el cuerpo que vino por medio de una doctrina. Murió y de ahí resucitó, igual que el cuerpo físico de él, solo que aquí murió la gracia y resucita el evangelio del Dios vivo. Es bien sencillo. Ahora vamos a seguir leyendo. Verso 20. Porque el Padre, oiga bien, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Les voy a enseñar qué es lo que significa amar. El Padre ama al Hijo y le enseña todas las cosas que Él hace. El amor en el Espíritu es dar una enseñanza, dar un cuidado, dar una protección. Ese es el amor. En Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. ¿Qué es el amor de Dios? Una doctrina, una enseñanza. Entonces, quiere decir que el amor no es el amor que se conoce, con el que engañan a las mujeres, o se engañan las mujeres y los hombres al mismo tiempo, que dice que aman con un amor eterno, con un amor aquí, cuando se casan se juran ese amor y a los 5 años se divorcian. Aquí va a entender usted claro por qué funcionan las cosas como han funcionado. Porque este es un evangelio de poder, un evangelio espiritual.
que usted puede discernir todas las cosas, puede juzgar todas las cosas, pero usted no es juzgado de nadie. Ese poder le da esta palabra. Entonces, amar es como el amor de una madre. Una madre ama a su hijo porque le enseña a comer, le enseña a caminar, le enseña a hablar, le enseña. Ese es el amor. Y por eso es que el amor de la madre es único. Nadie va a amar a un niño como lo ama la madre, porque la madre es la que le enseña. Ahora con esto de la Agenda 2030, con todo esto de los géneros, todo esto de destrabado, le enseñan a los niños en las escuelas unas formas distintas, diferentes. Esto no es política. Esto simplemente es una sabiduría espiritual. El amor de madre es este. Entonces vamos a repetir lo que les acabo de leer. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, oiga bien, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. O sea, hace lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace espiritual. ¿Cómo lo hace Cristo espiritual? Por medio de una palabra, por medio de una doctrina. Él dijo, las palabras que yo les doy son vida. ¿Dónde les está dando vida? Ahí, al entender su evangelio. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí estamos bien claros. Cristo y el Padre, uno son. Jesús lo decía, para que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Entonces está bien claro, cuando usted va leyendo con el entendimiento correcto, a esto yo no le estoy añadiendo ni siquiera una tilde, solo le estoy dando el entendimiento correcto. Así pues, dice, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, esto lo dice Jesús, lo dijo hace 2000 años, y lo sigue diciendo hoy. Entonces dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo pasa de muerte a vida? Oyendo la palabra de Jesús de Nazaret y creyendo en el que le envió. Al creer en Cristo, cree en el Padre. Entonces es bien sencillo. Nadie puede llegar al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y así dice un montón de cosas que entran a tener un claro entendimiento conforme usted va entendiendo estas palabras, esta doctrina. Sigue diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo los muertos físicos pueden oír? Un muerto físico ya no oye. Vaya usted a un cementerio, ya no le funciona nada. Entonces está hablando de un muerto que no es muerto físico, sino es un muerto por medio de una doctrina. O sea, la gracia ya murió y todos murieron. O sea, todos están muertos. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra de vida. Entonces cualquiera puede pasar de muerte a vida. Digo cualquiera, al oír la palabra y creerla. Voy a repetir. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está bien sencillo. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, ¿cómo tiene vida en sí mismo cada uno que oye la palabra? Al entender, por eso dice allá, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, tiene vida, como tiene vida Cristo. Entonces,
Dice el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es para identificar quién es el que le va a enseñar a usted la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret ya las dejó escritas. El que le da el entendimiento es el que le está repitiendo el Evangelio de Jesús de Nazaret, pero ahora con una explicación, ahora con un entendimiento, que era lo que Pablo decía allá. Ruego que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para entender, para conocer y saber a la herencia a la que Dios nos ha llamado. Entonces dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que todos van a resucitar, porque esto no lo hace el hombre, esto lo hace la doctrina. Entonces el tiempo de resurrección ya está. Usted quiere resucitar, usted cree esta palabra y usted resucita, usted tiene vida nueva. El que no, resucita a condenación, y se cumple lo que dijo Jesús hace 2000 años. Vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que la oportunidad de hace 2000 años que estaba Jesús en esta tierra es la misma oportunidad que tiene hoy en día al oír de nuevo su palabra. Ahora pues, entendimos claro esto. Y vamos a terminar con segunda carta a Timoteo, del 1 al 11. Y este fue un proceso. Así fue el proceso para nosotros llegar a estas palabras de vida. Segunda a Timoteo 1:8. Aquí escribe Pablo a Timoteo, pero es para todos. O sea, a Timoteo fue escrita, pero es para un entendimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de los herederos de Dios. Entonces dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí está hablando Pablo. Verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que la gracia fue dada por Cristo, pero Cristo usó a Pablo. Entonces dice el 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Este era un proceso. Dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Vamos a repetir eso y con esto terminamos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es quitar la muerte? Quitar la doctrina de carne y poner la doctrina del Espíritu. Así pues, espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para su vida y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Mientras nos declaramos como nos declara el Dios y Padre, bendecidos con toda bendición.